Hola a todos, hoy te voy a platicar cómo es un jueves con un odontólogo mexicano graduado hace un año en búsqueda de entrar a la especialidad. Comenzando el día, fui a una preparatoria a hacer una actividad comunitaria con ADEMAC. Es la Asociación Dental del Estado de México AC, la cual está incorporada a la ADM. La misión era sencilla, dar la revisión a la mayor cantidad de alumnos posibles para informar su estado de salud bucal, haciendo un registro en estos formatos para tener un informe estadístico para la asociación y otro para darle el informe al paciente. Las tres enfermedades principales entre los 15 y los 18 años que observamos fueron: en primer lugar están las caries. En 2023 el CIMEPAP informó que 7 de cada 10 adolescentes presentan caries, los cuales tienen un promedio de 5 dientes afectados. Y de estos adolescentes, el 88% no ha recibido tratamiento alguno. En segundo lugar está la enfermedad periodontal, principalmente gingivitis. En 2024, un estudio de 105 estudiantes de una secundaria en Acapulco concluyó que el 35% de los alumnos presentan gingivitis, siendo el factor femenino y la placa dentobacteriana los factores significativamente asociados. En tercer lugar están las maloclusiones. Esta condición fue la que más me impresionó porque observamos más alumnos con ortodoncia activa y concluida que pacientes con maloclusiones sin atender. Sin embargo, también observamos adolescentes que abandonaron la ortodoncia por motivos personales, a lo cual nosotros los invitamos a continuar con su tratamiento o acudir con su odontólogo para el retiro de la aparatología. Te invito a ser parte de la asociación, donde constantemente organizan pláticas mensuales, actividades comunitarias como esta y tienen más beneficios como una biblioteca digital. Te dejo su Instagram para que pidas más informes. De ahí nos fuimos con el maxilofacial Eric Maruri, donde estaba realizando una valoración por un aumento de volumen en borde inferior del cuerpo mandibular del lado izquierdo en una paciente geriátrica hipotiroidea. En su valoración se analizó su panorámica y tomografía para descartar alguna otra patología. Eric decidió comenzar con una BAF, siendo positiva a pus con sangre. Así es como se veía el contenido aspirado, ligeramente espeso y con color amarillento. Se drenó la mayor cantidad de pus y se colocó un Penrose para hacer lavados y mantenerse en observación durante un lapso de 7 días. ¿Tú estudiaste en la web? Antes de continuar, me presento. Soy el odontólogo Sebastián Delgado. Cuando tenemos alguna lesión importante, hace que hacer la comparativa de un lado al otro. Ese es el lado sano, pero ve, aquí se ve un cambio de intensidad. Pues normalmente, si este fuese el lado afectado, pensaría que esto es lo que está causando, ¿no? Okay. Y que podemos encontrar aquí, pues las glándulas, ¿no? Aquí está la mandíbula, aquí están las vértebras, aquí están las glándulas un poquito más abajo, pero el lado afectado es este, o sea, tendremos que estar acá. Entonces, como tal, no se veía nada, pero normalmente se puede ver ese cambio, ¿sí lo ves? De densidad. Aquí no es radiológico ni nada, es hiperdenso o hipodenso. Okay. Es de densidad, es en las tomografías, ¿vale? Pues si tú lo ves, de este lado pues no se ve nada. Mira, te voy a correr la tomografía y vas a ver que no se ve nada. Ahí está la mandíbula, el mentón. Ahí es donde tendremos que ver alguna lesión, ¿no? Pero no se ve nada. Sí. Aquí está básicamente en donde estaba la lesión. Nada más ser un poquito más hipodenso, pero realmente no se ve gran cosa. ¿Vale? Sí. Y aquí es donde estaba el diente. Aquí en esta zona. Estaban los dientes aquí. Fue los que extrajeron que había comentado. Sí, justamente ellos estaban los dientes, pero tampoco se ve nada. Pero en esta tomografía o en esta parte sí se ve una zona más densa aquí. Por ejemplo, si lo ves de este lado, aquí en el cuerpo mandibular no se ve tan denso como esto. Esto puede ser causado por los medicamentos que habíamos comentado, que pueden ser los bifosfonatos, corticosteroides, entre otros medicamentos, ¿no? Sí. Los cuerpos monoclonales también es otro de los medicamentos que pueden causar esto. Y por consecuencia la osteonecrosis. Pero bueno, este es el lado afectado y este es el lado sano. Entonces se ve muy esclerótico ahí. Sí se ve el cambio. Sí, justamente.
De ahí nos fuimos al depósito a comprar suturas que nos hacían falta. Nunca había puesto atención a las diferentes marcas. En odontología, un aspecto importante es la longitud de la sutura. Tenemos dos presentaciones de 45 centímetros, las cuales son prácticas para procedimientos posteriores, ya que no te estorba un exceso de sutura como lo sería en la extracción de terceros molares. Y la segunda presentación de 75 centímetros. Son ideales para casos donde se va a hacer puntos continuos, como en las extracciones múltiples. Nos fuimos al siguiente consultorio donde realizamos estas 3 extracciones. ¿Sabías que a mayor edad tenga el paciente tomará más tiempo la dilatación alveolar para la luxación del diente? El motivo es que a mayor edad hay mayor cantidad de hueso compacto sobre el hueso esponjoso, principalmente en mandíbula. Por ello se requiere más tiempo en una extracción de un adulto que de un adolescente. En este consultorio se me ocurrió que se puede optimizar su espacio al colocar su compresor debajo del lavamanos con una caja de insonorización. Este proyecto lo hago para que todos sigamos aprendiendo de los casos que se presentan en el día a día. Me apoyarías mucho dándole like y suscribiéndote para llegar a mi meta de 1000 suscriptores. Ahorita vamos en 186. En el siguiente consultorio hicimos la extracción de este tercer molar superior distalizado, un caso complejo por el riesgo de desplazar el diente a un espacio no deseado. El doctor Eric hizo una osteotomía y un punto de apoyo sobre el propio diente para traccionarlo hacia abajo. Por cierto, si estás en Toluca, Metepec o el Estado de México y necesitas un cirujano oral y maxilofacial que realice las extracciones de los terceros en tu consultorio, te dejo el contacto del doctor Eric Maruri para que te pongas en contacto con él. Por cierto, gracias por un día más de trabajo, doctor Eric. Posterior nos fuimos a Toluca, cerca de la Prepa 5 de la UAMX, donde se realizaron las extracciones de los 2 terceros molares inferiores. Y como la siguiente consulta fue hasta Santiago Tianquistenco, aproximadamente a 1 hora, nos fuimos corriendo con una breve parada técnica para comprar unas tortas de milanesa, porque yo ya me andaba sincopeando para esa hora del día. Llegando justo a tiempo, la paciente llamó para avisar que llegaría 15 minutos tarde, por lo que aproveché el tiempo y me puse a lavar instrumental y secarlo. Por cierto, te agradezco a ti por acompañarme en este día. Llegó la última paciente, se le realizó la extracción de sus 2 terceros molares inferiores, que se fueron directo a odontosección para retirarlos. Recuerda, en muchos casos es mejor odontoseccionar el diente antes que hacer mucha osteotomía para que salga completo el diente. Un mandamiento en cirugía es que a mayor osteotomía, mayor será la inflamación en el posoperatorio. Espero que hayas aprendido nuevas cosas el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.